la zona luminal. Bueno, más adelante vamos a tener claudinas y ocludinas principales que van a estar expresadas en las células de Sertoli. Las dos más importantes van a ser la claudina 5 y la claudina 11. Estas son fundamentales para la unión, pero pues así también tenemos otros tipos de claudinas. Vamos a tener dos grupos principales. Las claudinas 4, 5, 8, 11, 14 y 18 van a incrementar la resistencia eléctrica paracelular. Esto va a repeler iones como el calcio que mencionamos anteriormente, mientras que las claudinas 2, 7, 10, 15 y 16 van a incrementar la resistencia a cationes, entonces van a ser iones negativos que no van a poder ingresar a la célula. Bueno, vamos a tener mecanismos de regulación de la barrera. Esto nos va a permitir modular la manera en que se va construyendo o desconstruyendo las uniones. El primer mecanismo es por fosforilación. Vamos a tener cascadas de quinasas que van a fosforilar ciertas proteínas. En este caso van a ser en el residuo tirosina 416 y 527, que van a inducir un cambio conformacional en la proteína para su ensamblaje en la barrera. Entonces vamos a tener que en las, digamos, en estas proteínas, integrina alfa y beta, para la comunicación celular va a ser importante que se fosforilen porque permiten relacionar y sincronizar las dos células de Sertoli. Bueno, vamos a tener también la proteína FAC, que es una quinasa como mencionamos anteriormente, que se ubica en las adhesiones focales para regular también el desmontaje de la barrera hematotesticular. Si tenemos sobreexpresión de FAC, va a ser porque hay fosforilación en el residuo de tirosina número 407 que va a expresar más de estas proteínas y va a crear mayor cantidad de adhesiones focales para incrementar la fuerza intercelular que une las dos células de Sertoli. Por endocitosis vamos a tener procesos mediados por vesículas de transporte. Vamos a tener también que hay ciertas moléculas especiales que van a regular también el reciclaje de las proteínas y la construcción de las uniones. Vamos a tener principalmente eh, citoquinas y hormonas. Entre las citoquinas vamos a tener factor de necrosis tumoral y factor de crecimiento transformante beta. Estas dos proteínas van a señalizar al núcleo para la expresión de claudinas. Esto es importante pues obviamente porque las claudinas son las que se constituyen en la unión oclusiva. Así como también la hormona folículo estimulante, que va a ser la que va a generar también la expresión de estas proteínas en la barrera. Así pues vamos a tener diferentes tipos de endocitosis que ocurren en la célula de Sertoli, como mediada por receptores que van a crear una vesícula de transporte para el andamiaje de proteínas. Esto va a ser llevado a la unión y va a ser ensamblado. Esas van a ser las proteínas que se van a ensamblar. Así también como vamos a tener diferentes tipos de transporte intracelular de las vesículas. Vamos a tener proteínas que van a transportar a la vesícula que contiene claudinas y ocludinas recicladas. Estas van a ser transportadas por tubulina y tiene que haber un proceso de polimerización y despolimerización de los microtúbulos para movilizar las vesículas hacia el sitio de unión. Para esto vamos a tener la proteína CAR, que es la que se encarga de unirse y estabilizar la tubulina y va a controlar la migración de las vesículas de transporte hacia la unión. Ahora también vamos a tener que las vesículas van a tener una proteína señalizadora para la degradación lisosomal. Entonces esto va a implicar que este señalizador se tiene que degradar a menos que queramos desmontar la unión y cortar la proteína en sus polipéptidos, en sus enlaces peptídicos.
Bueno, por último, pues la barrera hematotesticular cumple un rol fundamental en el proceso de la espermatogénesis porque brinda un ambiente privilegiado para los espermatocitos y permite que se desarrolle la meiosis. También va a permitir que el sistema inmune no sea capaz de llegar a ellos, así pues permite su diferenciación y su especialización. Así pues, tenemos que la barrera y sus proteínas son sumamente importantes para crear un ambiente totalmente privilegiado y adecuado para el desarrollo de los espermatocitos. Siguiente a esto, pues tenemos la correlación clínica que nos puede dar alteraciones de la barrera y de la fertilidad del organismo. Vamos a tener diferentes casos asociados a la transcripción de proteínas que son los más importantes. Primero que todo, tenemos que desde la zona más apical vamos a tener que si no hay expresión de tricelulina o si hay expresión pero se inhibe por ARN de interferencia, entonces no vamos a tener la conformación de una barrera que nos aísle a los espermatocitos de iones como calcio. Como sabemos bien, el calcio nos va a producir factores de muerte celular como la apoptosis, va a inducir a procesos como la apoptosis y eso va a hacer pues obviamente que los espermatocitos no puedan desarrollarse en espermatozoides funcionales. También vamos a tener que si no hay señalización por citoquinas o por la hormona folículo estimulante en la célula de Sertoli, no se va a expresar la claudina 11. Cuando no tenemos expresión de claudina 11, se encuentra en el artículo que todos los organismos van a ser infértiles. Esto porque la claudina 11 es el principal constituyente de la barrera hematotesticular. Ahora, vamos a tener también que el calor va a ser un factor influyente en la integridad de la barrera. Y esta es la razón biológica por la que los testículos de los mamíferos se encuentran eh, al exterior del cuerpo. Esto aplica para los mamíferos terrestres, que cabe aclarar. Vamos a tener también otros factores influyentes en la integridad de la barrera como factores químicos que pueden alterarla y pueden dañarla, eh, pues en caso de estar presentes. Ahora también, cuando no se trata ni de las proteínas transmembranales como la claudina o cludina y la tricelulina, se puede también tener una disregulación en el ensamblaje de las proteínas en el complejo de andamiaje que conecta las claudinas con el citoesqueleto. Entonces, si no tenemos un buen andamiaje de las proteínas Z o si falla alguna de esas tres, Z1, 2 o 3, no se va a poder conectar el citoesqueleto con la barrera como tal, entonces tampoco va a permitir que funcione correctamente ni que se pueda abrir y cerrar como una cremallera. Lo explicamos anteriormente que el modo cremallera permite que los espermatocitos se puedan movilizar desde la zona basal hasta la luminal. También si tenemos pues un una mala construcción del citoesqueleto, la célula de Sertoli no va a poder soportar la presión que ejerce el lumen sobre ella. Vamos a tener que esta zona va a ejercer presión sobre las células y las células tienen que contrarrestar esa presión para poder movilizar los espermatocitos hacia el interior del túbulo sominífero. Entonces, si no tenemos un buen citoesqueleto ni unas buenas uniones, eso pues no se va a poder lograr y las células simplemente no van a poder avanzar y se van a acumular en la zona basal de el túbulo o simplemente pues van a morir por apoptosis por diferentes factores.